Hola amigos, Hello, hello. otra torrida noche con vosotros. Además, Jaime, pues ya las Que no noches, pueden poner el aire acondicionado. las noches en España son más oscuras, más Y cálidas, siniestras. porque la verdad hoy en día no se puede ya poner la luz, ¿no? Estamos llegando a un momento donde la luz cuesta muchísimo, los hogares están sufriendo, los comercios están sufriendo, todo el mundo, Jaime, está sufriendo, menos los políticos, esta clase El privilegiada. otro día vi que en el Congreso, no sé si es un bulo, pero salía en el programa de Ana Rosa o de la tarde o algo de eso, de que aunque ya habían obligado a poner el aire acondicionado a 27 grados, en el Congreso los diputados siguen estando a 20 grados. Tío, hay que tener poca vergüenza, ¿eh? ¿Están dando ellos ejemplo? Pues Joaquín, vamos a verlo porque hoy hemos querido, con esta ola de calor, ir al Congreso y saber qué temperatura había en el interior, y el resultado es que nuestros políticos están debatiendo a 20 grados cómodos y frescos. Pues, ¿qué te puedes esperar, tío, de esta élite política inmoral? La verdad que este tipo de medidas, Jaime, al final lo que lesionan es al pueblo, contribuyen a la pobreza, y ellos, como siempre, Jaime, viven en una especie de morada donde pues están de lujo, ¿no? En su alta cumbre. Que vamos a hablar de la factura de la luz, ¿no? De cómo está el precio de la luz. Bueno, empieza tú si quieres, Roberto. De la excepción ibérica. Pues la verdad, Jaime, que podemos utilizar en mi caso, que entiendo, pues nos ayuda para ejemplificar lo que está pasando, ¿no? En mi hogar veníamos pagando aproximadamente 60 euros de factura de luz, y de pronto, Jaime, a finales de julio, con este cambio abusivo de la tarifa, se ha disparado, ¿no? Con lo cual, pues en un hogar humilde, modesto, esto, tío, te rompe toda la economía, ¿no? Bueno, señores, hemos tenido que cambiar de sitio. Bueno, es lo que ocurre, estamos en una plaza la vía pública. Que la sesión ibérica, cuéntalo tú qué es lo que es la sesión ibérica para la posteridad. Pues muy fácil, Jaime. La excepción ibérica consiste en que los usuarios de la red pagamos un complemento para compensar a las compañías eléctricas el costo del gas que ellos, se dice, utilizan para producir la energía, con lo cual pues es un suplemento abusivo que considero que no tenemos por qué pagarlo, ¿no? Porque además estás protegiendo los intereses de los oligopolios energéticos. Desde hace unos días, Jaime, estoy llamando a la gente que reflexione sobre este sistema que desde mi punto de vista es abusivo, es arbitrario y que lesiona los intereses de la mayoría, y por lo tanto, Jaime, de verdad habría que estudiarlo porque desde luego es abusivo. Yo creo que este vídeo tenemos que estructurar en dos partes. Primero, hablar de la sesión ibérica, y luego de las soluciones que podríamos dar a lo de la factura de la luz, que no es ya con la sesión ibérica, sino que esto ya viene de largo, todo lo que se ha aumentado la factura de la luz un montonazo desde hace un par de años, un año, ¿vale? En estos últimos 2 meses, Jaime, un 40% es lo que ha subido, y en Francia hoy nos dicen que se puede encarecer un 60, incluso un 80%. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Y luego también la segunda parte es hablar de por qué la gente aquí no se moviliza para luchar contra esto, ¿vale? Entonces vamos a hacer dos partes. Bueno, la primera parte, la sesión ibérica. Bueno, vale, sube mucho la luz, nos están metiendo una clavada que no nos corresponde en la sesión ibérica. Complemento. ¿Qué solución le podemos dar a eso, tío? En Londres y en Reino Unido la gente se empieza a organizar para combatir este abuso a través de no pagar los recibos, que me parece un acto de protesta, de resistencia y desobediencia válido. Yo creo que en este momento tendríamos que empezar a organizarnos para, a través de la desobediencia civil, protestar no pagando ya el recibo de la luz, la factura. Yo, bueno, lo primero que quería decir que yo estuve trabajando en temas de estos eléctricos, ¿vale? No soy un experto en la materia, o algo sé. Quiero tener un poco de cuidado porque no sé que con el tiempo estos vídeos lo vean compañeros míos de la Junta y me critiquen, ¿vale? Entonces,
No, simplemente, yo lo que creo que la factura de la luz, evidentemente pagamos muchísimo, porque está privatizada, ¿vale? Entonces, no os podéis imaginar los abusos que hay. La eléctrica tienen comprada, las administraciones la tienen cooptada, si no mirad en las fundaciones y en los equipos directivos de las eléctricas, quienes hay son políticos, ¿vale? Entonces hay unas puertas giratorias brutales. Entonces los políticos cuando entran saben perfectamente que van a terminar trabajando en esas empresas. Totalmente. Y entonces lo hacen todo a favor de ellas, ¿vale? Yo podría escribir un libro de todas las cosas que yo vi cuando estuve trabajando en lo del tema eléctrico, y es una puta vergüenza, y es un robo a mano armada, os lo digo, es una corrupción total. Entonces, ¿cuál es la solución a que la factura de la luz sea privada? Pues a que haya tantos abusos. Primero, que hubiera un sistema de responsabilidad penal efectivo en España, que no lo hay. Y luego lo otro que se podía hacer, se podía pensar, es que haber una empresa pública de luz. Eso es una de las soluciones y de las alternativas. Pero el Estado siempre es un mecanismo en el que se supone, teóricamente, cada uno de nosotros ponemos un poquito de nuestra parte y creamos un ente que es más fuerte que nosotros y que está a nuestro servicio, ¿vale? Una empresa privada no, una empresa privada está a servicio de sus accionistas, ¿vale? Entonces, tener una empresa pública de la luz sería una cosa muy buena, porque es un sistema adecuado, o sea, es un sistema en el que cada uno de nosotros ponemos un poquito para que la luz luego, los medios no sean privados, y entonces se intente, en vez de conseguir ganar dinero a lo máximo posible para los del equipo directivo de las eléctricas o para los accionistas, que gane la gente, ¿vale? Entonces, ¿por qué en España no hay una empresa pública de la luz? ¿Cuál es el problema? Porque el régimen borbónico, este régimen que le llama, o es la continuidad de la transición modélica, lo que favorece y protege son los intereses de los oligopolios eléctricos. No les interesa, Jaime, lo que tú has dicho, una empresa pública que se encargue de generar y de distribuir la electricidad, porque les afecta. Fíjate lo interesante, Jaime, de la propuesta, porque al final los dividendos, lo que genere, los beneficios que pueda generar esta empresa pública, pues al final se revierten en la propia ciudadanía, en la mejora de las infraestructuras o en cualquier otro fin social. Las eléctricas, los dividendos, lo que ganan, tío, al final se lo quedan ellos, es un robo. Es que el problema que hay es que el problema que hay es que, como siempre, por lo menos mi visión, es que quien le pone, como siempre digo en todos los vídeos, quien le pone cascabel al gato. El problema es que tampoco es tan fácil como hacer una empresa pública, porque antes de que se privatizara, España tenía una empresa pública de la luz, Endesa o todas esas creo que eran públicas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que y nos dijeron que privatizando se iba a reducir la factura de la luz. El clásico rollo, ¿no? Que se reduce, que mejora la competencia, que se mejoran los servicios, que hay más calidad, pero al final es una trola, eso ni es así. Es que sí y no, o sea, mi opinión es que sí, es que el problema es realmente el problema de todo lo que vivimos una dicotomía, ¿no? Y una polarización también en España que se detecta a la legua, ¿no? De que luz pública sí, luz privada no, rojo contra azules, blanco contra negro, y nadie se pone de acuerdo, siempre cada uno tiene su bando, y yo cuando publique este vídeo seguro que si la gente lo ve dirá, pues no, los que creen son de derecha, pues una mierda para ti, una empresa pública de la luz. Los de izquierda, pues sí, una empresa pública. Entonces nadie se cuestiona realmente, como cada uno tiene su bando y los dos más de su bando. Pero perdona, Jaime, incluso aceptando que la gente pudiera tener dogma, lo importante es que la gente se informe. Y el objeto de este video es que la gente reaccione y que más allá de lo que le puedan decir sus partidos, ¿no? Esa es la segunda parte. Que se den cuenta que están siendo víctimas de un expolio, de una estafa. Mira, es que es lo que ocurre, no, pero lo que ocurre realmente, Roberto, es que el problema es que ¿qué es más productivo? ¿Una empresa pública de la luz o una empresa privada de la luz? Pues Francia ya la van a nacionalizar. Mi opinión es que depende. Es decir, teóricamente es la empresa pública de luz, teóricamente, que como íbamos diciendo, amigos,
que no hemos tenido que segunda interrumpir. parte. El tema es que yo creo que cada persona no se llega a una solución porque cada persona está en sus dogmas, de su trinchera, de su bando, y no quieren ver la realidad de las cosas, por decirlo de alguna manera, porque los dogmas y la ideología ocultan muchas veces la sabiduría, ¿no? Entonces, mi opinión, por lo menos, es que ¿qué es mejor? ¿Una empresa pública de la luz o mejor un sector privado? Yo creo que depende, ¿vale? Y depende el tema es la corrupción. Yo creo que el gran problema es que nadie aborda ninguna ideología porque son todas corruptas es la corrupción. Entonces, teóricamente, yo creo que es mejor un sector público de la luz. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho. Claro, ¿qué es eso? Porque se redistribuye la riqueza y se consigue una cosa a precio más barato que en el sector privado, ¿vale? Porque cada persona está poniendo una parte de su esfuerzo. ¿Qué problema hay? Y se consigue así un precio del kilovatio hora más barato, que esa es la clave, ¿no? Que ahora el kilovatio parece oro, Jaime, yo creo que por eso el lapsus, porque el kilovatio está ya tan caro que parece kilovatio oro. ¿Qué problema hay? Que tú imagínate que pone un sector público de la luz, ¿no? Y creamos una empresa pública de la luz española, o andaluza, o lo que sea. ¿Cuánto tiempo iba a tardar esa empresa pública en meter allí a todos los comisarios políticos, a todos los enchufados, que el que tenga que arreglar la luz se acueste con su secretaria y acose a la chavala de allí de la empresa y no arregle ningún problema, que es lo que pasa en la Junta, que meta allí su primo, su tío, su sobrino y su abuelo sin hacer nada? Que empiezan a desviar, hagan contratos a proveedores por 3 o 4 o 5, o consientan cárteles de precio como se consiente en la administración el cártel del fuego, entre ellos, uno de ellos, que hay muchísimos, está todo dominado de cárteles. Entonces, ¿qué pasa? Que en un sector público que se consiente la corrupción como se consiente en España, aunque teóricamente se podría conseguir un kilovatio hora mucho más barato que en el sector privado, posiblemente con el tiempo nos fuéramos a un precio de la luz mucho más caro. Vamos a ver, por ejemplo, tú te vas a Cuba, que es un país subdesarrollado y un país comunista. Allí el precio kilovatio hora de la luz es más barato que en España o más caro. Pues seguramente los cubanos lo paguen más barato en teoría, porque luego seguramente eso estará subvencionado y ese precio realmente probablemente en Cuba sale más caro producir un kilovatio que en España, cuando allí hay un sector público de la hostia. Es todo público porque no puede haber la empresa privada, porque es un país comunista puro, por decirlo de una manera, ¿no? Que yo tampoco conozco muy bien el régimen cubano, pues he puesto Cuba por decir un ejemplo, ¿vale? Más extremo, ¿no? Entonces, el tema es la corrupción. Si tú tienes un sector público que sin corrupción sí que es más barato, si tienes mucha corrupción a lo mejor te sale incluso el kilovatio hora producirlo más caro. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Sector público sí o sector público no? ¿Sector privado sí, sector privado no? Pues lo ideal sería un sector público sin corrupción. Entonces sí conviene seguro un sector público. Con corrupción pues ya no se sabe si conviene más uno público o uno privado. En España, por lo que está todo privatizado, es porque hay muchísima corrupción. Se ha llegado como a esa situación de consenso, como tú no puedes mantener ninguna empresa pública que no sea una estafa, un robo y un fraude, pues al final se ha apostado todo por privatizarlo, pero que se podía publificarlo todo si no hubiera corrupción. Entonces sí tendríamos mejor calidad de vida. Esa es mi opinión. No, yo desde luego apuesto siempre por lo público. Creo que especialmente el sector público requiere una actuación ejemplar y sobre todo no la hay. Y sobre todo de la participación de todos para que eso pueda funcionar, ¿no? Desde luego, Jaime, los poderes económicos se caracterizan también por fomentar la idea de que lo público no funciona, porque en el fondo a ellos les interesa que esta percepción sea la predominante
para hacerse luego ellos con el control, ¿no? Y que por eso todas las empresas, Jaime, que privatiza Aznar, pues al final hoy están siempre controladas por este grupúsculo de políticos que se caracterizan por saquear al pueblo. Que muchas veces, hay veces que el público no funciona, pero es por la corrupción, no porque realmente el modelo público no funcione. Que sí funciona porque es de lógica que una cosa común puede tener más beneficio que una cosa privada. Lo que pasa que una cosa pública que se cuide, no que se deje ahí al campo la corrupción y a meter allí a todos los desafueros y a todos los extremismos que tú quieras, porque entonces ahí sí que puede ir de culo, como a lo mejor pasa en Cuba o en otros países, que a lo mejor está el precio del kilovatio muy barato, pero vale mucho más que hacerlo que aquí en España. Está más barato porque se subvenciona y ese dinero de subvención se tiene que sacar de otro lado. Fíjate, hablando de subvenciones al consumo eléctrico, una familia que conozco de México viven en el sureste, en la zona tropical, y se escandalizaban que en Andalucía, con esta calor que hace además en los meses de verano, no haya una subvención por parte del Estado para todos los hogares. Fíjate, en México, que es un país en vías de desarrollo, el Estado asume un importante costo porque considera que en esa zona hace un calor horrible y que la gente tiene que vivir con un mínimo de dignidad, ¿no? Que no hay en España, que en España se pudiera también subvencionar en estas regiones tan calurosas una parte del consumo, y no lo hace porque en el fondo lo que garantizan es los dividendos de este Consejo de Administración, la riqueza para todos los que participan en este... Pero yo no creo que sea solo por los dividendos, yo creo que también, aparte de que ellos van por los dividendos, evidentemente, lo que tú dices, ese pequeño corpúsculo va por los dividendos y eso está claro, y eso es incuestionable, pero también no ha habido gente que se le haya enfrentado, porque al final ha llegado como una especie de consenso en España de que el sector privado, el sector público de la luz era demasiado caro, que costaba demasiado el kilovatio hora y que íbamos a ganar con el sector privado. Que no sé si es la realidad, porque yo ya no me acuerdo lo que valía la luz cuando era público y ahora cuando vale privado no puedo comparar, y además que muchas veces el precio de la luz está manipulado, a lo mejor cuesta mucho más barato, pero porque lo están subvencionando el Estado. ¿Y qué pasa? Que ese dinero tienen que sacar de otra parte. Y entonces al final está engañando el Estado a la gente, ¿vale? Entonces, porque se supone que el sector público también tiene que ser más barato el precio del kilovatio, porque no hay beneficio. Y luego, lo otro que también... Bueno, termina tú. Te habla, Jaime, de la manipulación del mercado, y es que en la Audiencia Nacional investigan a una de estas empresas precisamente por manipular a su favor los precios del mercado. Y que en el sector público hay un cártel también de la luz, en el sector privado hay un cártel de la luz. Y que cuando, Jaime, en muchas regiones de España que hay estos molinillos de viento, cuando uno los ve apagados, inexplicablemente, además cuando hay viento, es porque están jugando también ellos con la producción un cártel seguro, de la energía. Porque lo hay en todos los sectores, no lo va a ver en el sector de la luz. Y claro, es que es evidente, pero porque no se persigue, porque cuenta con la colaboración desde dentro de la administración. Y luego lo otro que queríamos hablar, Roberto, no era de por qué la gente, que sea sector público, sea sector privado, lo que está pasando con el tema de la luz es un escándalo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo la gente no se moviliza contra eso? Porque en el Reino Unido, lo que está diciendo Roberto, que está más enterado que yo, se está movilizando. Hay una recogida de firmas o 1 millón de personas, ¿no?, que se han... Claro, hay un Cuéntalo tú, Roberto. No, eso lo estás contando bien. Están buscando aproximadamente 1 millón de personas que protesten, negándose a pagar la factura de la luz del mes de octubre. Y en Escocia también se han reunido para quemar facturas en una señal de protesta. Jaime, pero en España parece que ni en eso somos europeos, ni eso nos duele, no parece que no nos corre por la sangre. ¿Cómo es posible que en el Reino Unido 1 millón de personas se reúnan para no pagar las facturas de la luz cuando allí el nivel económico es mucho más alto que en España? Y en España, que se supone que estamos todos tiesos y de que hay muchísima gente en paro y que hay mucha gente en situación de pobreza y tal, no se pueda juntar ni 1000 personas para enfrentarse a lo que está pasando. Te das cuenta que en España lo que falta es cohesión social, que es lo que yo digo, nosotros siempre decimos en los vídeos. Lo que pasa es que nos tachan cuando
cuando decimos que falta cohesión social, pues nos dicen o que somos fascistas, o los otros nos dicen que somos unos rojos, o aquí lo que pasa es que hay una polarización a de la mí, sociedad. Jaime, no me importa que me llamen rojo, lo soy, pero es verdad que hace falta, Jaime, activar la conciencia social. Está apagada en este momento. Estamos, los movimientos de clase, Jaime, totalmente de brazos cruzados. Pero ¿por qué están de no lo cruzas? podemos- Porque no se junta 1 millón de personas o 1000 personas aquí en España para protestar por esto. Pues no se juntan. Yo he visto algún tipo de protesta, pero siempre lo politizan todo. O sea, sale, vamos a protestar por la factura de la luz. Convocamos el día 1 en la Plaza Nueva, imagínate, de Sevilla. El día 1 de septiembre en la Plaza Nueva. ¿Qué es lo que pasa? Y abajo el Felón Sánchez, viva Vox. Dice, hostia, yo voy a ir allí a que me identifiquen con bobos. A lo contrario, vamos a protestar contra el Felón Sánchez, no sé qué, convoca a Podemos. Dice, hostia, yo voy a ir a una manifestación que convoca a Podemos, si yo no soy de Podemos, me van a identificar con tal. Entonces, al final el problema es que aquí está todo el mundo politizado. La sociedad civil no es capaz de... Seguramente el 1 millón de personas que se van a juntar allí en el Reino Unido, habrá algunos que sean de izquierda, otros que sean de derecha, y de extrema derecha, de extrema izquierda, de todo. Pero dirán, mira, aquí estamos para un fin y aquí nadie es que esto lo politice nadie, ni que nadie tire la ascua para su sardina, sino que esto para luchar contra la luz. Pero aquí el problema es que está todo polarizado. Entonces, nadie se une por eso. Pero es el propio sistema borbónico, Jaime, que se encarga de enfrentar al pueblo. Es el propio sistema que entiende que divididos van a seguir controlando y manipulando a la sociedad. Si nosotros, Jaime, de verdad que somos personas civilizadas, con un nivel elevado de conciencia, formadas, entendemos que es una agresión contra el pueblo y tenemos que reaccionar unidos, pues nos da igual ver ahí a una persona de algún partido político, porque finalmente lo que nos interesa a porque nosotros... nadie lo intenta utilizar. En el Reino Unido a lo mejor va un político, pero no lo son más intentan decentes, utilizar. claro. Pero aquí todo el mundo lo intenta utilizar y entonces está todo el mundo dividido, por eso nadie se junta para luchar. Estamos esperando que lo haga comisiones, UGT, y los del sistema no lo van a hacer. Esos hay que sacarlos ¿Entendéis o no? a patada, Jaime. Porque que lo que ha pasado aquí es que hemos pasado de un sistema, que lo hemos estado hablando yo y Roberto esta noche, de un sistema fascista en donde con Franco, que no se podía hacer una manifestación, una queja, porque te pegaban 2 palos la Guardia Civil, a un sistema corporativista en el que el poder ahora no lo tiene la Guardia Civil, por decirlo de una manera, lo gris es eso, sino lo tiene Bueno, comisiones, son verdes. UGT y su puta y Sí, gente sí, así. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que o lo hacen ellos o no lo puede hacer nadie. Porque además, No, si se lo arrogan, precisamente se arrogan esa condición, Jaime, de organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores. Es una mentira, porque no están, porque no van a estar, porque sirven a los intereses de estas clases poderosas. Claro, entonces si tú lo intentas hacer, aparte de ello, lo que van a hacer, si al final tuvieras éxito, ellos tienen todos los medios para intentar boicotearte, para intentar reventarte lo que tú hagas desde fuera. Y Fíjate, desde dentro. desde dentro, si no lo hacen ellos, si ven que lo empiezas a hacer tú, te van a empezar a meterte bulo, a decir que tú eres de este partido, del otro, y te van a intentar reventar lo que tú hagas, porque ellos tienen como una especie de monopolio. Entonces, el monopolio lo tiene el sistema como lo tenía en la época de Franco. Entonces, hemos pasado de una dictadura dura a una dictadura blanda, por decirlo de alguna manera. Pero dictadura, al fin y al cabo. Entonces, al final, hay una serie de mecanismos que eso se lo garantizan, que tengan el monopolio ese de la participación ciudadana a ellos. Entonces, ellos no se quieren manifestar ni quieren luchar contra el gobierno, pues entonces te toma tu por culo y aquí nadie se va a movilizar si no es dentro de esas estructuras. Pues mira, Jaime, hagamos un reto, convocamos a las personas que sigan esta transmisión a rebelarse contra este sistema, a rebelarse contra todos los organismos parásitos que viven de las subvenciones públicas, y que en la medida de sus posibilidades difundan este video, difundan esta información, y sobre todo, Jaime, que luego lo saben, Pero que se nieguen a pagar el recibo de la luz. Aunque viniera la gente, si viniera aquí
que no va a venir nadie, pero si viniera 1 millón de personas, imagínate ahora de repente porque nosotros los convocamos, entonces va a salir alguien diciendo, porque Roberto lo condenaron por revelación de secreto, el fiscal Soto, Fernando Soto y la jueza Inmaculada, ¿cómo era? Inmaculada No, me acuerdo Gallego ahora, sí. León, ¿no? Sí, O algo sí, de eso. Gallego León, sí. Y a Jaime, sus compañeros, lo acusaron de no sé qué. Entonces nos revientan. Con todo el dinero que tienen, te sacan en todos los periódicos de ellos afines y te revientan al día siguiente. Bueno, Pero no. Pero como ya se ha dicho, misa de nosotros, que sigan hablando. Abrazos. Yo.